Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar sobre la barrera alveolo-capilar, que sería la parte en la cual se produce el intercambio de gases, el aparato respiratorio. Como dijimos que esa era la función que tenía, es un aspecto muy importante que tenemos que comentar. Entonces, si recordamos, el aparato respiratorio más o menos tiene este aspecto. Son como dos pirámides, los pulmones, por aquí llega la tráquea, aquí los bronquios principales. Entonces, si hacemos un pequeño corte pequeñito aquí y lo ampliamos, obtendríamos una imagen similar a esta. Aquí lo que podemos ver es la parte final del aparato respiratorio, en el cual podemos ver aquí los sacos alveolares. Cada uno de estas pequeñas burbujas es un alveolo. Aquí, por ejemplo, vemos dentro estos agujeritos que serían las desembocaduras de los conductos alveolares en cada alveolo, y entre medio de ellos hay unos tabiques que a veces están comunicados por los llamados poros de Kohn, que pasarían por aquí, perdón por la letra, los poros de Kohn a veces sirven para que haya una comunicación entre alveolos, de forma que cuando hay un colapso en una parte del aparato del sistema de los alveolos, el aire pueda pasar a esos alveolos que tendrían que colapsarse por una vía colateral. Aquí vemos también las arteriolas pulmonares que llegan a los sacos alveolares y a los alveolos, se van formando capilares alrededor de ellos y después se formarán las vénulas pulmonares que las representan de color rojo. Las arteriolas las representan de color azul porque llevan sangre poco oxigenada, y las vénulas las representan en color rojo porque llevan sangre oxigenada. Entonces el intercambio se produce a nivel de los capilares que rodean los alveolos. Entonces, si hacemos una sección, por ejemplo, de un trocito, lo que veríamos sería alveolos con un espacio entre ellos, y inmerso en ese espacio habrían capilares. Y dentro de estos capilares estarían los eritrocitos. Y el intercambio se produce a este nivel. La membrana, estas dos membranas contactan, y a través de esas membranas, esto sería la membrana alveolo-capilar, y a través de esa membrana se produce el intercambio de gases. Entonces utilizaremos esto de aquí, lo vamos a ampliar y veremos otro dibujo en el cual se puede apreciar las diferentes capas de esa barrera y cómo se produce. Comentaremos un poco cómo se produce el intercambio de gases. Bueno, en esta imagen podemos ver, que le he titulado la barrera alveolo-capilar, podemos ver diferentes capas. En este lado estaría la luz alveolar, o sea, el alveolo, la parte interna del alveolo, y en esta otra parte estaría, digamos, la parte capilar. Entonces la sangre ha de pasar, perdón, los gases han de pasar todas estas capas de la barrera alveolo-capilar, y la pasarán por difusión, por un juego de presiones. El oxígeno pasará hacia la zona capilar y el anhídrico carbónico hacia la zona alveolar. Es un proceso que lo simplifico para que se entienda mejor. Entonces aquí las diferentes capas que tenemos serán: dentro del alveolo estará el aire, aquí está una capa que se llama surfactante, y aquí estaría el epitelio alveolar. El epitelio alveolar consta de diferentes tipos de células. Tenemos las células que se llaman neumocitos tipo 1, que son las más abundantes, el 90-95%, que son a través de las cuales se produce el intercambio de gases. Y después, de vez en cuando, hay células más grandes, que son los neumocitos tipo 2, que son las que fabrican el surfactante, que es la primera capa que encontramos aquí. El surfactante tiene la función de disminuir la tensión superficial del alveolo y evitar que colapse. A continuación, bueno, aquí a nivel de surfactante a veces están inmersos macrófagos que tienen una función defensiva por el contacto que hay entre el aparato respiratorio y el exterior, ¿no? Entran partículas y posibles gérmenes que pueden ser nocivos, y es importante que haya un buen sistema defensivo. Y continuando, aquí en esta otra capa de aquí tendríamos la lámina propia del alveolo. Aquí estaría una capa intersticial, de líquido intersticial.
aquí la membrana basal capilar, el endotelio capilar, el plasma y aquí la membrana del eritrocito. Y dentro del eritrocito estaría o sea, aquí empezaría el capilar, ¿eh? El capilar sería esto. Entonces, como decimos, eritrocito, endotelio capilar, eritrocito, plasma, endotelio capilar y lámina basal del capilar. Y esta es la lámina basal del alveolo. A veces estas dos láminas no tienen espacio intersticial y están muchas veces fusionadas. En el blog hago un artículo en el cual lo explico con más detenimiento. Entonces, ¿qué factores influyen en el intercambio de gases a nivel de la barrera alveolo-capilar? Pues un factor que influye es el grosor y la superficie de ese área. A menor grosor y más superficie, pues mayor difusión. Otro factor que influye son las presiones parciales de oxígeno y de CO2, tanto a nivel del alveolo como a nivel del capilar. Entonces, esto se produce porque hay una diferencia de presiones parciales, tanto a nivel alveolar y capilar, y esto en el artículo del blog lo pondré más específicamente las cifras, pero hemos de tener en cuenta que la presión parcial de oxígeno a nivel del alveolo es mayor que a nivel capilar, y la de CO2 es mayor a nivel venoso. Entonces, de la zona en la que hay mayor presión, pasará por difusión a la zona que hay de menor presión. Se produce en unos 0,25 segundos. Y luego se alcanza un equilibrio, o sea, en el cual se equilibran las presiones, ya no hay intercambio, que serían los 0,75 segundos que hay posteriormente. Si hubiera alteraciones en esto, se producirían alteraciones en la difusión. Y después el último factor sería el coeficiente de difusión. Es la capacidad de solubilidad que tienen los gases en agua. Entonces, saber que a la misma presión parcial el CO2 tiene unas 20 veces más solubilidad que el oxígeno. Y bueno, eso es todo. Yo creo que lo único que hay que saber es un poquito las diferentes estructuras que tiene la barrera alveolo-capilar y los diferentes factores que hemos citado que influyen en ellas. Esto lo amplío un poquito más en el artículo del post, que si queréis podéis ir. Y muchas gracias.